Vamos a Hechos 20:13, vamos a estudiar hasta el versículo 38 y quiero mencionarle en esta oportunidad, ya está Pablo, ya está acabando el tercer viaje misionero, hizo 3 viajes. Pablo llevó el evangelio al mundo conocido de entonces y mientras nos relata la historia, nos relata lo que él hacía. A la vez que nosotros vemos lo que él hacía, nosotros podemos aprender cómo debemos hacer muchas cosas. Pablo, recuerde usted, es un misionero, pero Pablo también es pastor. Pablo ha empezado entonces muchas iglesias y a Dios gracias, o sea, por su trabajo se extendió y ahora vemos el fruto de ese esfuerzo. El evangelio ha llegado a nosotros. Entonces, muchos años después. Entonces, Pablo es un ejemplo de, por supuesto, de dedicación, de pasión, de entusiasmo, y es un ejemplo de lo que todo creyente debe hacer, debe tener como prioridad llevar el evangelio donde esté. Ya, tal vez no eres un misionero o un pastor, pero como Pablo debes estar compartiendo tu fe. Tal vez no eres un misionero o un pastor, pero como Pablo debes estar preocupado por la gente que conoces y que amas para que conozca a Jesucristo. Porque su alma, el alma de las personas que tú amas es algo muy importante. Y solo Cristo puede darle la eternidad, el perdón de pecados. Hay una carga en tu corazón. Hermano, sé que has invitado a personas y familiares tuyos. Sé que has hecho posible que muchos familiares y amigos tuyos escuchen el evangelio. Tal vez hoy no han llegado, solo escucharon una vez. No te desanimes, hermano, porque tu responsabilidad es que el evangelio llegue a sus oídos. Deja que Dios lleve ese mensaje a sus corazones. No te desalientes, hermano, porque algo puede pasar con el tiempo. Una vez que les has hablado, les has explicado, has orado, están viendo tu testimonio, tal vez algunos de ellos, con algo de tiempo, hermano, vendrán a los pies del Señor. Vendrán y ellos dirán: yo quiero al Salvador, quiero servir a Dios, quiero amar a Dios como tú, quiero conocer a Dios como tú. Sé paciente porque Dios es el inversionista consumado. Sigue trabajando en los corazones de las personas. No te rindas, hermano. Pero Pablo también es un ejemplo acerca de lo que es y debe ser un pastor. Vas a ver el corazón de Pablo como pastor y el servicio que él daba a la gente en la iglesia. ¿Sabes? Tal vez cuando surja la pregunta, ¿cuáles son los requisitos para el pastor? 1 Timoteo capítulo 3, Tito capítulo 1, 1 Pedro capítulo 5, son algunos textos que nos explican lo que es el pastor, los requisitos. Pero ahora vas a ver una descripción de lo que es el trabajo del pastor. No tienes que adivinar lo que debe hacer un pastor. Ve a la Biblia. Vas a ver aquí lo que él hacía y cómo lo hacía. Y la verdad, hermano, a veces gente se opone a asistir a una iglesia y siempre, no sé por qué, hermano, cuando quieren excusas para rechazar el evangelio, siempre escogen al peor exponente del cristianismo. Siempre escogen al rebelde, al desobediente, y generalizan y dicen: y seguro que todos son así. ¿Sabes qué? Lo mismo ocurre con los pastores. Seguramente tienes un pastor. Seguramente entonces tú haces esto, das aquello. Seguramente que tu pastor, y de repente ni conocen al pastor, pero ya lo pintaron de cuerpo entero y dicen: ellos hacen esto, hacen aquello, y te mencionan las peores cosas que han escuchado, las peores cosas que han visto. Quiero que en algún momento les digas: si me das tiempo te muestro Hechos 20 y te digo lo que debía hacer un pastor, lo que debe hacer el pastor, y vas a ver que no es nada de lo que muchos otros han hecho, y está mal y es incorrecto, pero la Biblia no lo incentiva. Cosas malas, rebeldía, desobediencia, no son cosas que la Biblia ordena, al contrario, son cosas que reprueba. Y vas a ver aquí lo que hacía Pablo. Y vas a ver, hermano, que ese es el anhelo de todo pastor. Del pastor, el deseo es que tú también conozcas la Biblia. Tú también conozcas el consejo de Dios. El deseo es de que tú crezcas espiritualmente, que estés advertido sobre falsos maestros. Hermano, Pablo es un ejemplo de servicio.
Pablo es un ejemplo de qué debo enseñar, qué debo decir, cómo debo hacerlo. Y por eso, ese es el tipo de servicio que todo pastor debe dar en particular y todo creyente debe hacer en general. Vas a ver aquí entonces a la distancia, yo sé que Gaby de repente ya ni ve nada, pero los que están un poquito más adelante pueden encontrar, hermano, entonces que más o menos el lugar, si miras la línea roja, si distingues, hermano, puedes ver que lo que es actualmente Turquía, en el pasado era Asia. Y allí está Pablo ahora, en un lugar allí, puedes verlo, Mileto, no lo sé, pero está en esta parte, hermano, en esta zona naranja, está el lugar donde está Pablo, está en Mileto y va a dar su discurso de despedida. Las otras líneas, la azul es el primer viaje misionero, fue su recorrido. Luego encontramos en una ruta guinda el segundo viaje misionero. Y en la línea, entonces la línea ahora que nos concierne, la línea roja, es el tercer viaje misionero. Y vamos a encontrar entonces que ya está culminando este tercer viaje. Y él llega a un lugar que se llama Mileto y se va a despedir de otros pastores. Él está en Mileto, va a llamar a pastores de Éfeso. Éfeso es un lugar donde él ha estado 3 años, hermano, trabajando. Pablo era un misionero, iba a un lugar, evangelizaba, enseñaba la Biblia, los discipulaba, encargaba a alguien de ellos como pastor y luego se iba a otro lugar. Él establecía iglesias en el mundo conocido y es una responsabilidad de nuestra iglesia empezar iglesias, de nuestra iglesia apoyar nuevas obras y lo estamos haciendo. Es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Entonces Pablo va a hablar a otros pastores. Pablo va a dirigir su palabra a hermanos a quien él enseñó la Biblia, a quien él edificó, a quienes él animó, fortaleció espiritualmente. ¿Y qué les dice a ellos? Con sus palabras, él describe lo que debe hacer entonces un creyente en general, un pastor en particular, cómo servir a Dios, haciendo qué y cómo. Mira por favor el versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Entonces él está en Mileto, ¿sabes qué? Él no quería despedirse de la iglesia. Él no quería decirles, hermanos, ya no voy a estar con ustedes, ya no voy a acompañarlos, porque la iglesia se hubiera roto el corazón de los hermanos en Éfeso. Pastor, te vas, no vas a estar con nosotros, ya no nos vas a acompañar, ya no nos vas a enseñar. Es algo muy interesante, hermano. Pablo llegó a una iglesia, la empezó, salió y esa iglesia siguió. Porque la iglesia no depende de hombres, depende de Dios. Amén, hermano. Bueno, vamos a disfrutar de las familias en nuestra iglesia, los líderes en nuestra iglesia, pero quiero que sepas esto, hermano, con o sin ellos, la iglesia es de Cristo, la iglesia va a seguir. Amén, hermano. Quiero que sepas esto y lo tengas muy claro, hermano, porque es muy fácil que tu corazón pueda de repente ser muy cercano a hermanos, hermanas, familias en la iglesia, líderes, y después que no están, ya no quiero ir a la iglesia. No, hermano, la iglesia es de Cristo, no es de ellos. Pero Pablo salió de Éfeso, la iglesia siguió, y de las iglesias que él empezó. Pero llama a los ancianos, a los líderes, a una ciudad que se llama Mileto. Por eso dice, desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos y les dijo, mira lo que dice y presta atención, versículo 18, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, hacia la provincia, entré en Asia. Y mira versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Cómo sirvió Pablo al Señor? Lee conmigo, hermano, con mucha humildad. ¿Sabes qué? Si algo caracterizó a Pablo es la humildad. Él dice, ustedes saben cómo me he comportado desde el principio. Desde el principio, escucha esto. Pablo jamás se aprovechó de los hermanos en Éfeso. O sea, él no estaba abusando de ellos, no estaba ni maltratándolos, ni sacando ventaja por la posición que él ocupaba. ¿Sabes qué? Ese es un pastor en particular, pero también debe ser un creyente en general. ¿Me escuchaste, hermano? Ningún creyente está aprovechándose de otros creyentes, y menos un pastor. Pablo dice, ustedes saben cómo me he comportado. Pablo no decía una cosa, pero en casa vivía otra. Él dice, ustedes saben cómo me he comportado. No es que hablaba lindo y vivía feo. No, hermano.
Y tú dices, por supuesto, Miguel, así debe ser el pastor. Pero un creyente también, hermano. Un creyente también no es un teórico, hermano. Un creyente no es alguien que finge que está bien. Un creyente no es alguien que aparenta. Un creyente no es alguien que es una persona en la iglesia y otra en la casa u otra donde trabaja. No es así, hermano. Más aún un pastor, por supuesto. Pero un creyente también, hermano. Te puedo mostrar textos donde claramente se espera del creyente una conducta acorde a su posición y su relación con Dios. Entonces, hermano, no puedes fingir ser creyente, porque si estás fingiendo, quizás no lo eres. Un creyente, entonces, su esposa puede decir, lo que es en la iglesia, es en la casa de mi esposo. Lo que es en su trabajo, es en la casa de mi esposo. Pero si tu esposa no puede decir esto, hermano, estamos jugando a la iglesia. No lo puede hacer Pablo, un pastor, perdería autoridad. ¿Cómo crees que sería el mensaje de Pablo si él hablaría bien pero viviría mal? Pero hermano, ¿cómo crees que va a ser nuestra influencia sobre nuestros hijos si hablas bien pero vives mal? Hermano, por eso es importante tu conducta. Tu conducta no te salva, pero muestra que eres salvo. Y él dice, ustedes saben cómo me he comportado. Y luego dice, con toda humildad. ¿Sabes qué? Humildad entonces está hablando del hecho, no voy a jactarme, no voy a presumir. Hermano, toda persona que empieza a jactarse de cosas que ha hecho, cosas que ha logrado, es un olvidadizo. Olvida que lo que tiene lo ha dado Dios. Es un olvidadizo. Olvida que no hay nada en él que merezca esas bendiciones. Puedes ver que Pablo dice, yo te he servido con mucha humildad. No se jacta de nada. Ningún creyente, incluido el pastor, está presumiendo, yo sí soy siervo de Dios, buen esposo, buen padre. Hermano, ¿quién lo es? Todos necesitamos crecer. ¿Tú piensas que solamente porque testificamos o porque enseñamos debe ser buen esposo, buen padre? Tenemos que crecer como tú, hermano. Entonces, no hay nada de jactancia, dice, con toda humildad. Con toda humildad, por eso no nos paramos y decimos, he visto a Dios, hermano, he visto una luz. No hay nada de jactancia, hermano. Tú y yo, para saber de Dios, vamos a la Biblia como cualquier mortal, hermano, amén. Entonces, con toda humildad, pero luego dice, con muchas lágrimas. Medio llorón era Pablo, hermano. ¿Qué significa muchas lágrimas, hermano? O sea, no lágrimas, sino muchas lágrimas. ¿Qué significa que Pablo, cuando menciona, te he servido con lágrimas, qué significa? Compasión. ¿Sabes qué? Le quebraba el corazón ver cómo los esposos maltrataban a la esposa, cómo esos hijos no obedecían a sus padres. Le quebraba el corazón. Ese es el corazón de un pastor en particular y de todo creyente en general. A cada creyente le parte el corazón ver que gente no siga a Dios, pero sobre todo al pastor. El deseo del pastor, hermano, y puedes decirlo a las personas a las que les hables y empiecen a criticar tu iglesia, el liderazgo de tu iglesia, tus ofrendas, critiquen todo. Dile, no está allí para enriquecerse, está allí para ayudar a mi vida espiritual. Y yo estoy aquí para ayudar también, y tú también, para ayudar a la vida espiritual de otras personas. Y por eso cuando alguien peca y está mal, mira Juan Castelo, ya sabía yo que era súper pecador, chiquito de tamaño, pero grande en tamaño de pecado. Sí, pues por eso nosotros no somos como él. Hermano, nunca el pecado de otro nos causa sentir mejores, nos causa tristeza, nos causa dolor, nos causa lágrimas, hermano. ¿Te duele? ¿Te duele las cosas que enfrentas, las pruebas que pasas, las dificultades que tu matrimonio enfrenta? ¿Te duele? Por supuesto, hermano. Pero sabes que con personas sin Cristo no les va a importar. Les importa y te van a dar un mal consejo, como te había mencionado antes, y seguramente van a decir, vamos a celebrar. ¿Te va bien? Celebremos. ¿Te va mal? Celebremos. No le importa tu vida espiritual, para nada, hermano. Pero ¿sabes qué causa en el creyente en general? El pastor en particular, tristeza, hermano, dolor. Dice, ¿cómo puedo ayudarle al hermano? Te daré todo el ejemplo que pueda, hermano, y no es perfecto, pero te enseñaré toda la Biblia que pueda, oraré todo el tiempo que pueda, pero dice, me causa tristeza, me causa dolor. Ves a jóvenes rebelándose contra sus padres, viviendo como les da la gana. Nos da mucha tristeza porque ya sabemos cómo terminan esas cosas. Ya sabemos cuál es el final de ese estilo de vida, hermano. Ya sabemos
cómo se hieren, se lastiman, se quebrantan y cómo lastiman a su propia familia. ¿Sabes por qué dice con muchas lágrimas? ¿Sabes por qué lloró? Porque le duele, porque los ama como si fueran de su propia familia. ¿Sabes qué? Ese es el corazón de un pastor, o debe ser, pero ese es el corazón de cada creyente. Nos causa tristeza y por eso vamos a intentar ayudarte con todo lo que podamos. Vamos a hacer todo lo que podamos. Entonces dice, mucha humildad, mucha compasión. ¿Y cómo nos puede ayudar Pablo? Mira el versículo 20, por favor. ¿Cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros, enseñaros públicamente por las casas, testificando? ¿Cuál es la ayuda que brinda prioritariamente el pastor? Dice, yo te anuncié, te hablé, te enseñé, te testifiqué, te hablé del Evangelio. ¿Sabes cuál es, hermano, el trabajo de cada creyente en general? Esto. En particular, el trabajo del pastor es esto. Tú lo haces, hermano, mientras desarrollas tus responsabilidades. La mejor ayuda que le puedes dar a una persona es testificarle, hablarle del Evangelio. Porque si no le hablas de Cristo, no teme a Dios. Si no teme a Dios, necesita dinero, dale dinero y lo gastará en vicios. Y tú lo sabes. No lo va a manejar bien. Entonces, si no ha madurado espiritualmente, tiene un trabajo, llega tarde, empieza a robar, le regañan una vez y se arranca. No ha madurado. No necesita prioritariamente ciertas cosas como lo es el Evangelio. Lo que va a ayudarlo realmente es el Evangelio. Lo que lo va a ayudar a madurar es el Evangelio. Ese joven, esa señorita necesita el Evangelio. Ese adulto necesita el Evangelio. Y Pablo dice, yo te hablé, yo te enseñé, yo te testifiqué. ¿Sabes qué, hermano? En particular, tal vez tú puedes decir, hermano, hay cosas que tú no haces, pastora. No te acuerdas de mí, pastora. No haces cosas con nosotros, no nos invitas, hermano, no nos distraes, no nos entretienes. Es que, mira lo que hace Pablo, hermano. Entonces Pablo dice, voy a llenarlos de chistes. No hace eso Pablo, hermano. Pablo dice, cada fin de semana te voy a llevar a comer. No, Pablo no hace eso. Pablo, su responsabilidad es enseñar la Biblia y lo hace. Y lo hace. Y eso es lo que dice. ¿Sabes cómo te he servido? Te he hablado, te he enseñado, he testificado. ¿Y cuál era su mensaje? Mira el versículo 21. Acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Que te arrepientas. ¿Sabes qué, hermano? Cuando hablas a una persona del Evangelio, tienes que hablarle primero del arrepentimiento y luego de la fe. Dice, está mal lo que has hecho, lo lamentas, estás triste, sabes que vas a ir al infierno por tu pecado. ¿Por qué no vienes a Cristo? Arrepentimiento, fe, arrepentimiento, fe. Ese es el mensaje del Evangelio. Por eso, ¿quieres tener vida eterna? Listo, la tienes. ¿Quieres tener vida eterna? Agáchate, ora, la tienes. No hace eso Pablo. Dice, tienes que arrepentirte, tienes que ponerte triste por tus pecados. Está mal. ¿Sabes? Por eso el Evangelio no es muy popular. Porque primero habla de arrepentimiento de pecados y luego la fe en Jesucristo. Pero sigue. Luego dice el versículo 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Quiero que veas, hermano, un pastor, los pastores, y tal vez hoy aquí no tanto, pero siempre van a enfrentar dificultades por su mensaje. Te expliqué en una ocasión, hay un libro, que La locura de Dios, que habla de el sufrimiento de los pastores en China y la persecución que enfrentan. Y su seminario no es 4 años en Zamácuaro, en Cerro Colorado, donde estudian varios jóvenes. Su seminario es la cárcel. Y ahí aprende. Y dice, hermano, he pasado por 3 seminarios, dice uno de ellos, ha estado 3 veces en la cárcel. Más o menos, han enfrentado persecución. Y más que los persiguen, más que aparecen, más que los maltratan, más que aparecen. En los primeros siglos mataban pastores, mataban creyentes. Y un hombre dijo, su sangre ha regado la semilla del Evangelio, porque más que te deshaces de ellos, más se multiplican. Hermano, un creyente en general, pastor en particular, va a enfrentar pruebas y dificultades. Hermano, no está exento. Mira el 24. Pero Pablo dice, en medio de sus problemas, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, mi ministerio, o sea, lo que estoy haciendo, con tal que lo acabe, dice, con gozo. El ministerio, mire lo que dice Pablo, que recibí del Señor, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia. Entonces, ¿de quién recibió la responsabilidad? ¿De quién la recibió? Del Señor. Y una persona dice, hermano, no tengo nada que hacer,
me convertiré en pastor. No es así, hermano. ¿Qué es lo que hace? Dios llama de entre su pueblo a algunos jóvenes, a algunos hombres, y le dice, quiero que me sirvas tiempo completo. ¿Para qué? Para edificar al resto, para ayudar al resto. Nadie se autoimpone esto. No es que, hermano, orientación vocacional llena los espacios, marcas las X y dices, das para pastor. No es así, hermano. Es Dios el que llama. Dios, hermano, pone una carga en el corazón de la persona, pero le dice, ¿para qué? Para que sirva al resto, para que edifique y enseñe al resto. Pero si lo vas a hacer, dice, acábalo con gozo. ¿Sabe qué, hermano? Por eso, hermano, me cuesta poder, si tú dices, hermano, no enfrentan problemas los pastores, siempre tienen una línea directa al cielo, levantan el teléfono, Dios contesta, hermano, tienen la vida solucionada, sus hijos tan peinaditos y arregladitos en fila, nunca deben causar problemas, no tienen solamente AD solamente, seguramente que no desobedecen. Yo me imagino entrando a la casa del pastor y de repente encontrando todo arreglado, la habitación lista, Miguel 5 de la mañana, Gaby a las 6 de la mañana preparando el desayuno, seguramente. Hermano, debe ser así. No es así, hermano. ¿Sabe por qué? Porque tú lo conoces. En realidad, hermano, lo que pasa es esto. Va a haber dificultades al igual que tú. Va a haber presión económica, al igual que tú. Pero Pablo dice, yo quiero acabar con gozo. Y por eso, hermano, no es un gozo ficticio, no es fingir, ¿sí? No es nada de eso. Es un gozo que trae el saber que Dios tiene el control. Y así, hermano, por eso te puedo decir, entendemos muchas de las cosas por las cuales tú pasas, porque también las pasamos. Pero, hermano, no podemos perder el gozo, lo alimentamos con la Biblia. Lo alimentamos con la confianza en las promesas de Dios y queremos animarte a eso, hermano. Por eso no venimos, hermano, la semana ha sido difícil, hermano. Hermano, el que se queja soy yo, no el pastor. Hermano, en realidad confiamos todos en el Señor y debemos hacerlo. Y Él dice, quiero acabar con gozo. Él dice, quiero ser fiel hasta el final, hasta viejito. Quiero acabar. 2 Timoteo 4, Pablo escribe esa carta cuando está a punto de morir. Lo van a decapitar. Y él dice, he acabado la carrera. Aquí dice, quiero acabarla. Va a morir y dice, la he acabado. ¿Cuándo acabamos la carrera? Cuando estás a punto de morir y sigues fiel, hermano. Por eso no seas del que solamente está de vez en cuando en la iglesia. No seas de la persona que llama y dice, pastor, ya sé que solamente te llamo cuando tengo problemas. Dice, ya sabes lo que está pasando. Y dice, ya, hermano, estamos listos para ayudar en todo lo que podamos. Pero, hermano, es importante lo que Dios dice. Y Dios espera fidelidad de ti. Dios quiere que siempre seas fiel. Dios quiere que siempre le sirvas, pero se le sirve con gozo, hermano. Amén. No renegando, porque es domingo. Ya está, hermana. La iglesia. Peinándose para allá. No, hermana. Con gozo servimos al Señor. Con gozo, siempre. Con gozo, lo que haga, sea leer mi Biblia, hermano, sea compartir mi fe, dar una tarjeta a alguien, con gozo, hermano, así se sirve al Señor. Cada creyente en general, el pastor en particular, dice, con gozo. Y mira más adelante, el versículo 25, yo sé que ninguno de todos vosotros verá más mi rostro. Se está despidiendo, no nos vamos a ver más. Os protesto, estoy limpio de la sangre de todos. Mira el 27. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Te das cuenta que Pablo no dice, mira, Pablo dice, yo te he anunciado todo el consejo de Dios. No te escogí las carnecitas y te hice a un lado la ensalada. No hice eso contigo. Cuando el texto decía cosas buenas que hacías, te las he dicho. Cuando el texto dice cosas que no debes hacer, te las he dicho. Porque dice, no me escapo. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Tal vez tú dices o piensas, hermano, a veces has dicho cosas que no me han gustado. Y la verdad, no te las he dicho, Miguel. Solamente me he negado cuando has llamado, cuando has tocado la puerta, pero la verdad me incomodó. A veces he venido y me he ido sonriendo porque le dio duro a mi mujer. Pero a veces he salido diciendo, hablado de mí, no puede ser. Y ahora ya no voy a venir. Hermano, no es así. Porque mi responsabilidad es darte todo el consejo de Dios. Sé que puedes quejar de muchas cosas, pero no puedes quejar, hermano, que te hemos evangelizado. Te hemos hablado de Cristo, salva y nadie más. Puedes quejarte de muchas cosas, pero cuando has estado mal, no te hemos sonreído, hermano. Tampoco te hemos ignorado. Pero te hemos dicho, hermano, arregla, hermano, no hagas eso con tu esposa. Hermana,
Un poquito de respeto para su esposo. Dice, y al joven, obedece a tus papás, obedece, espera hasta casarte, no las malogres. Te hemos dicho, ¿por qué? Todo el consejo de Dios. Podemos sonreírte y decir, todo está bien, no te preocupes, decláralo y tendrás carro, casa, todo va a ir bien, Dios quiere que tengas mucha salud. La Biblia habla de pruebas, la Biblia habla de dificultades. Tengo que enseñarte todo el consejo de Dios. Eso te muestra, hermano, que no es la meta del pastor ser popular. No es como, ay, me cae tan bien, puedo hacer lo que me da la gana, nunca me corrige. No podemos, hermano. ¿Por qué? Porque estaría escapándome, por congraciarme, de anunciarte todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios involucra lo que Dios espera de ti. Y a veces va a ser un poquito incómodo. Imagínate haciendo el trabajo de doctor. Estás ahí, tienes una infección, ya gangrena. ¿Cómo estoy, doctor? ¿Cómo está mi mano? No, todo está bien, tranquilo, Héctor. No pasa nada. ¿En serio, doctor? Pero ya no siento mi mano, doctor. No te preocupes, va a pasar. Un extracto de zanahoria, asunto arreglado. A ver, el que toca, Leo, el que sigue. Y nuevamente, doctor, tengo problemas, no puedo, se me traba la lengua. No, eso se pasa, una aspirina, el que sigue. Tú dirías, ese doctor es un inútil. No ve la gravedad de mi problema, de mi situación. ¿Sabes cuál es nuestra situación? El pecado está destruyendo muchas familias y personas. Y por eso no podemos decirte que estás bien cuando estás mal. Y según Dios. Pero Dios te dice que hay cosas que no están bien. Y usa creyentes. Pero también te dice cómo estar bien. Esa es la ventaja. Dios no es solamente alguien que están divirtiéndose todos en el mundo y está buscando cómo malograrle la fiesta. Ese no es el Dios de la Biblia. Es el Dios que te ama y te quiere cuidar y quiere lo mejor para ti, para tu familia, pero sin Él no lo vas a tener. Entonces, por esa razón, todo el consejo de Dios. ¿Sabes por qué? ¿Por qué, Miguel, libro por libro, Miguel? ¿Por qué no nos hablas Miguel, háblanos de repente el Facebook, la música? Háblanos hay tantas cosas de qué hablar. Perdona, pero el trabajo de Pablo era dar todo el consejo de Dios. Si estás aquí desde el inicio, hemos tocado varios libros de la Biblia. Y si vas a seguir aquí, sabes que van a faltar muchas cosas, pero una cosa que no va a faltar es enseñarte todo el consejo de Dios, la Biblia. Vamos a ir lo más que podamos, versículo por versículo. Sigue leyendo, por favor. Dice entonces el 28. Pablo dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ajá. ¿Otro nombre para el pastor cuál es? ¿Otro nombre para el pastor cuál es? Y otro nombre es anciano. Hace un momento dice, ha llamado a los ancianos. Y luego le dice entonces, obispos. O sea, pastor, anciano, obispo, son tres nombres para la misma persona. Pero no me digas obispo, ni anciano, no te juegues, ¿ah? Juan, ya sé lo que estás pensando, no. Ya. O pastor, ya, hermano Miguel, no pasa nada, hermano. A veces saludan al pastor, dice, a ver, hermano, pastor, somos hermano Miguel, no hay problema. Y algunos, Miguel, ya no hay problema, hermano. No hay quiero que sepas esto, hermano. Somos hermanos en Cristo, pero no hay ningún aire de superioridad. ¿Recuerdas al principio? Humildad. Pastor, tú que estás más cerca de Dios, falso. Si lees la Biblia, Pablo dice a los hermanos, oren por mí, les dice. Tal vez tú dices, no, voy a orar, Señor, te pido y empiezas, ¿no? Por Leo, por Miguel, por Juan, por Jairo y por él. No, ¿para qué orar por el pastor? No, dice, tienes que orar por el pastor. Pablo pide oración. Si tú lees epístolas como Efesios, dice, ora por mí. Él dice, y yo oro por ti. Hermano, no es que está más allá. Para nada, hermano, pero dice con toda humildad, dice al principio. Ahora dice pastor, obispo, anciano, pero dice el Espíritu Santo te ha puesto sobre el rebaño. ¿Quién dirige el rebaño? Un pastor. Por eso dice el Espíritu Santo te ha puesto. Puedes ver, hermano, que en realidad no es algo que uno busca, es algo que Dios da. Es una posición a la cual Dios llega. Tal vez tu hijo, tal vez tu nieto va a decir, Dios ha puesto en mi corazón el servirle. ¡Ni te atrevas! Quiero que sepas esto. Es Dios obrando en su corazón. Es el Espíritu Santo obrando en su corazón. Pero dice, el Espíritu Santo te ha puesto, dice, para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. ¿De quién es la iglesia, hermano? Léelo. ¿De quién es la iglesia? ¿La iglesia de quién es? Del Señor. No es mi iglesia. No soy dueño de la iglesia.
¿Está escuchando? Claro, ese hermano Lalo. No, estoy hablando del local si quieres hablar, pero cuando hablamos del Señor del rebaño, no soy dueño de las personas, hermano. Nuestro único anhelo es que tú sirvas al Señor, porque de Él eres. ¿Sabes quién te ha comprado? El Señor. Lee el texto, la cual Él ganó por su propia sangre, no con mi sudor, no con mi sangre. Dice, Él ganó, el Señor. Él te ha comprado con su sangre, te ha salvado con su sangre. ¿Sabes qué? Esta frase es difícil de hacer entender a algunos pastores, porque muchos piensan es mi iglesia, mi gente, mi ministerio, mi. Un ratito, este texto dice, eres del Señor. ¿Sabes a quién perteneces? Eres del Señor. Cuando vienes a la iglesia, ¿en qué iglesia estás? Dice, la iglesia del pastor. ¡Ah, cuidado! No, voy a la iglesia Bautista Vida. Es mi iglesia, es tu iglesia. Y tú eres oveja del Señor, le perteneces al Señor. Escucha esto, hermano. Él te compró con su sangre. Ya no perteneces al pecado. ¿Está escuchando? No perteneces al pecado. ¿A quién perteneces? Al Señor. ¿Qué pasa cuando alguien usa tus cosas? Viene otra persona y las usa. ¿Recuerdas lo que ocurre cuando alguien toca tus cosas? Cuando alguien mueve tus cosas. Dice, Carol, ¿quién ha movido mis cosas? Yo no. Carol, ya está bien. No toques mis cosas, dice. ¿Por qué? Me pertenece. No las puede usar otra persona. No se las puede llevar otra persona. Perteneces a Dios. El pecado no te puede usar ya. Y si no, el Señor dice, me perteneces. Yo te compré con mi sangre. Lee el texto, la cual Él ganó con su propia sangre. ¿Sabes cuál es la motivación para no pecar? Tienes un dueño. La palabra Señor significa amo. Cuando dice Señor Jesucristo, es tu amo, es tu dueño. Eso significa Señor. Por eso, ya no pecas. Porque Él me compró con su sangre. Le pertenezco. Ahora vivo para Él. Soy usado para sus propósitos, no para mi egoísmo. Entonces, Pablo luego dice, ten cuidado, dice, de ustedes, del rebaño. Ellos deben cuidar su vida espiritual y luego la del rebaño. Mira el 29. Yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán lobos rapaces. De vosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Sabes qué? Cuando alguien enseña herejía, si lees la Biblia, no te sorprende. Pablo ya lo dijo. Pablo dijo, va a haber lobos rapaces. O sea, lo opuesto a pastores. Mientras el pastor debe cuidar a la oveja, el lobo lastima a la oveja. Entonces, hermano, estamos aquí no para lastimarles, sino para ayudarles y enseñarles. Pero el lobo sí se aprovecha. ¿Y sabes qué? A veces cuando alguien niegue el venir a la iglesia, a conocer a Cristo del Evangelio, porque hablan de pastores, casi seguro te digo, está hablando de lobos rapaces. Gente que se aprovecha lo más que pueda, se aprovecha de todo, en todo ámbito del rebaño. Hermano, estamos para cuidar el rebaño como pastores. Y tú, hermano, como oveja, en general, estás para cuidar a otras personas también espiritualmente, no incentivarles a lo malo, de ninguna manera. Pablo dice en el 31, acuérdate que por 3 años, de noche y de día. ¿Qué significa de noche y de día, hermano? Constantemente. Por eso no hay libre. No estamos de franco, hermano. ¿Escuchaste? Mira lo que era Pablo. Pablo, no, hoy no atiendo, es feriado, no atiendo provincia. No atiendo. En tu trabajo puedes hacerlo. Puedes cerrar el negocio, hermano. No hay ningún problema. Dice, no, hoy no atiendo. Puedes apagar el celular. Pero ¿qué dice Pablo? De noche y de día. O sea, siempre listo. Y luego dice, no he cesado, no he parado de amonestar. Eso es advertir con lágrimas. Otra vez, ¿cómo advierte? ¿Cómo advierte? ¿Cómo lo hace, hermano? Con lágrimas, con pasión. Por eso no dice, haz lo que te digo, porque si no el fuego de Dios te va a caer. No toques al ungido. Esos aires no se los puede dar un pastor. ¿Sabes por qué? Porque Pablo habla, pero ¿cómo habla, hermano? Segunda vez que lo dice, con mucha compasión. ¿Sabes qué? Ese es nuestro deseo. Hermano, ¿hay algo de malo en desear tu crecimiento espiritual? ¿Hay algo de malo en desear que camines con Dios, ames a Dios, que estés bien con tus padres, que estés bien con tu cónyuge? ¿Hay algo de malo, hermano, en pedirte que tu confianza esté en Él, que leas tu Biblia todos los días, e incentivarte y empezar una plática contigo y decir, ¿qué leíste en tu devocional? Hermano, no me lo va a creer, pero no leí, hermano. Y si me sigues preguntando, por gusto, porque no voy a leer, hermano. Hermano, te voy a seguir insistiendo. ¿Por qué? Con lágrimas. Tú necesitas Biblia. Lo que tú necesitas es la palabra de Dios.
Entonces por eso dice Pablo, te voy a amonestar, dice, lo hice cada día con lágrimas, a todos, sin excepción. Mira el 32, os encomiendo, Pablo los va a dejar y dice, te encomiendo a Dios y a su palabra. Os encomiendo a Dios y a su palabra. Pablo sabe que la palabra de Dios es el cimiento de la iglesia y la palabra de Dios son los ladrillos de la iglesia. Lo único que va a ayudar a los jóvenes es que conozcan Biblia. Los jóvenes tienen los sábados su reunión 5:30. Le pasan más o menos bien, pero va a haber Biblia o Juan está despedido y Jairo, amén hermano. Hermano, es una forma de decirte, ese es el énfasis, es Biblia. Dice, te encomiendo a Dios y a su palabra, porque la palabra, lee el texto, la palabra que tiene, léelo, la palabra tiene poder para sobreedificarte y hacerte más santo. La palabra tiene poder. ¿Has cambiado algo, hermano? Te digo, sí, gracias al hermano tal. Hermana, ¿usted ha cambiado? Sí, gracias a la hermanita que me jala las orejas. No es ella, hermana. ¿Sabes qué es? Fue la palabra de Dios. Ella es un instrumento, o cualquier persona aquí, pero es su palabra lo que dio crecimiento. Mira el 33, casi al final menciona algo Pablo muy interesante. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Otra vez, Pablo no dice que no ha recibido, pero Pablo dice, no he codiciado, y hay una gran diferencia. Pablo dice, no he vivido anhelando, codiciando y quitándoles sobre texto de, soy el hombre de Dios. No hace eso Pablo. Pablo no dice, no ha recibido, pero Pablo dice, no he codiciado. Para mí eso no es lo más importante. Lo haré aunque no reciba nada, es lo que dice Pablo. Pero ahora bien, hermano, toda iglesia saludable, y te digo desde ahora porque tal vez un día no estaré, toda iglesia saludable cuida a su pastor. ¿Escuchaste, hermano? No tengo ninguna queja de ustedes, hermano. Pero tarde o temprano, pasarán los años, su iglesia sigue, y lo que va a ocurrir, hermano, es, ¿cuál es nuestro rol? Tú vas a cuidar al pastor como siempre, hermano. O a aquella persona a quien Dios les ponga entre ustedes. Pero puedes verlo, él dice, no he vivido y se me caía la baba de como quisiera, yo quisiera. No vivo para lo material, dice Pablo. Y es lo que debe decir todo pastor en particular y todo creyente en general. No vivimos para lo material. ¿Escuchaste? Úsalo. Da gracias a Dios. No hay nada de malo, hermano. ¿Estrenaste algo esta semana? Tranquilo, hermano. Da gracias a Dios. Conta que no te endeudes. Hermano, conta que ganas 100 soles. No gastes 130, hermano. Amén. Pero dice, no he codiciado. No vivo como quisiera. Y estás mirando entonces los estantes de repente en los boli. ¡Wow! Un día voy a trabajar duro. Hermano, no hagas eso, hermano. Eso ya no capturó tu corazón. Es Dios, hermano. O sea, si Dios quiere, pero no es lo más importante. Porque ahora lo más importante es lo espiritual. Y dice el 34, estas cosas, dice, para lo que me ha sido necesario, estas manos me han servido, te he enseñado que trabajando se debe ayudar y recordar las palabras del Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo daba, hermano. Y por eso, hermano, para mí es inconcebible que un creyente en general o un pastor en particular nunca dé o no ayude. Según sus fuerzas, según sus posibilidades, pero con gozo, porque hay más gozo en el que da que el que recibe. Tal vez el que recibe está muy satisfecho y contento después de la invitación, pero el que da tiene la bendición. El que da tiene la bendición. Entonces, hermano, el creyente es generoso en general, cuando más el pastor en particular, cada uno según sus posibilidades. Pero Pablo dice, así se sirve al Señor y así le vamos a servir.